Hoy los granos de la Guaribay se van a convertir en un nuevo sabor de helado loco. El aguaribay, también conocido como falso pimentero, cuyo nombre científico es Echinus mollie, es un árbol nativo. Y como les dije, hoy el aguaribay se va a convertir en un nuevo sabor de helado loco. Para eso, ahora voy a llevar los granos a la cocina, les voy a contar un poquito de qué se trata el aguaribay y luego me voy a poner manos a la obra. Bueno, hoy el aguaribay se va a convertir en un nuevo sabor de helado loco. Para el que no conoce el aguaribay, ahora mismo en la pantalla les va a aparecer el video donde hice la prueba de sabor del aguaribay y ahí les cuento bien de qué se trata. Además, se los voy a dejar al finalizar este video. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la parte de la preparación. Lo primero que vamos a hacer es retirar los granos de esta ramita. Bueno, acá ya retiré los granos de la ramita. Tenemos 7 gramos de granos de aguaribay. Lo que voy a hacer ahora es aplastar estos granos con mi mano para que regalen todo su sabor. Bueno, una vez aplastados los granos de aguaribay, lo que vamos a hacer ahora es llevarlos a la cocina. En la cocina lo que vamos a hacer es lo siguiente. En un jarrito vamos a agregar medio litro de agua. A continuación prendemos el fuego y agregamos los granos de aguaribay. Ahí ya están en el agua. Lo que vamos a hacer es una decocción. Vamos a llevar el agua a punto hervor. Una vez que está hirviendo el agua, voy a dejar algunos minutos para que el aguaribay nos regale todo su sabor. Bueno, luego de 5 minutos hirviendo, voy a apagar el fuego. Ahora vamos a dejar enfriar para el siguiente paso. Bueno, una vez que dejé enfriar la decocción, lo que voy a hacer ahora es colarla. Vamos a utilizar un colador. Colamos y continuamos. Una vez colada la decocción, la vamos a agregar de nuevo al jarrito y lo vamos a llevar a la cocina de nuevo. En la cocina lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a prender el fuego a una temperatura media. Ahora lo que voy a hacer es agregarle azúcar. Eso queda a gusto de cada uno. Yo le voy a agregar 3 cucharadas. Ahora a revolver. Lo que necesitamos hacer es una reducción. Así que con paciencia esperamos que esto reduzca y continuamos. Bueno, luego de unos minutos esto ya tiene otra consistencia. Así que voy a apagar el fuego, voy a dejar enfriar y luego continuamos. Bueno, por acá tenemos la reducción de la decocción de granos de aguaribay. Para esta receta vamos a utilizar 3 cuartos de compotera o el equivalente 200 mililitros. Y por acá tenemos crema de leche o nata ya preparada. Para esta receta vamos a utilizar un pote chico o el equivalente 200 mililitros. Lo que vamos a hacer ahora es unir los dos ingredientes. Bueno, una vez mezclados los ingredientes, miren qué linda pinta que tiene esta mezcla previa a convertirse en un nuevo sabor de helado loco. Lo que voy a hacer ahora es traer la heladora y continuamos. Bueno, llegó un momento muy lindo y es el de verter la mezcla en la heladora y que se fabrique un nuevo sabor de helado loco. En este caso, un sabor bien nativo, sabor aguaribay. Ahora continuamos.
Este es un momento mágico donde se unen todos los ingredientes y se crea un nuevo sabor de helado. Espero que les guste tanto como yo lo disfruto hacerlo. Bueno, ya está listo nuestro helado de Guaribay. Miren qué cremoso que está esto. Increíble. Bueno, ya mismo me voy a servir, voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probarlo. Bueno, llegó el momento más esperado por mí, el momento más lindo del video. Es el momento donde voy a probar el resultado final de esta receta que acabo de hacer. En este caso, helado de Aguaribay. Un helado loco con sabor 100% nativo. Acá estoy preparado, cucharita en mano, una compotera con una buena porción de helado y estoy dispuesto a probarlo. Antes de pasar a probar este nuevo sabor de helado loco, les cuento que en el canal de YouTube tenemos una sección especialmente dedicada a los helados locos. Tenemos más de 40 helados. Quédense, enchusmen, porque seguramente van a encontrar cosas muy raras. Tenemos muy diversas materias primas. Los invito. Bueno, voy a pasar a probar y luego les cuento el resultado final de este helado. Muy bueno, como todos los helados. No hay helado que no me guste. Mm. Espectacular quedó. Muy bueno. No sabía cómo iba a quedar este helado, les digo la verdad, pero me sorprendió para bien. Mm. Voy a dejar porque si no, me entusiasmo, sigo comiendo y no puedo hablar. Luego, cuando finalice de filmar este video, voy a seguir comiendo este helado loco. Les voy a hacer la descripción del sabor ahora. Y la descripción del sabor de este helado es la siguiente. Tiene un suave sabor a pimienta. No es un sabor muy fuerte. Seguramente si hubiera utilizado pimienta tradicional sería mucho más fuerte que esto. Pero quedó muy bien el helado. Como les digo, un suave sabor a pimienta. Anímense a hacer helados locos con cualquier materia prima. Tengo un lema. Todo lo comestible y bebestible se puede convertir en un sabor de helado loco. Bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí este helado loco, helado de Aguaribay, un helado 100% nativo. Me gusta hacer diferentes helados con diferentes materias primas. Como les dije, todo lo comestible y bebestible se puede convertir en un sabor de helado loco. Bueno, los invito a que se queden en nuestro canal, vean todas las secciones que tenemos y en especial, ya que estamos con un helado loco, vean la sección de helados locos. Van a ver que van a descubrir materias primas muy diversas. Seguramente van a descubrir algunas frutas, que también la tarea de hacer un helado loco es difundir algunas frutas que no se conocen a través de una preparación que nadie se puede resistir. Bueno, me despido hasta la próxima porque tengo algo muy importante que hacer. Seguir comiendo este helado de Aguaribay. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta. Suscríbanse al canal, eso nos ayuda a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones en la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. También me encantaría, si pueden hacer, y se los agradecería mucho, pásenle el contacto de nuestro canal de YouTube a los amigos. Bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau, chau.